A las personas con que no tenían para pagarle la consulta, Nelson le regalaba los medicamentos. A él lo hicieron político las gentes de Santo Tomás. Es decir, querían agradecerle de alguna manera su generosidad y lo obligaron a postularse como alcalde. No fue porque fuera un político que buscara poder, no. Lo que menos le interesaba a Nelson era el poder político, ¿no? A él lo que le interesaba era servirle a la gente, y la gente le correspondió de esa manera. Quería agradecerle de alguna manera su generosidad, y lo postuló la misma gente como alcalde. Y por supuesto, barrió a todos los compradores de votos del pueblo. Él, a través de sus amigos, que en aquella época, pues, que yo pueda recordar, Pablito Fontalvo, el profesor Moisés Fontalvo, Marcos Pérez, Aquileo Pérez, y otros amigos que me perdonarán que de pronto no recuerde, porque ya el tiempo avanza, lo motivaron y lo incentivaron a que se postulara. No fue fácil porque siempre se tuvo esa oposición de la clase política de este pueblo, y lastimosamente pues siempre fue objeto de situaciones agresivas, pero sanas en ese momento. Y ahí fue cuando surgió el apoyo del Partido Liberal a través de Voluntad Popular, y se le dio la oportunidad por primera vez un alcalde queriendo hacer las cosas bien por su pueblo. Cuando Nelson se dio cuenta que tenía una masa considerable, le tentó los tentáculos de la política. Y de esa manera comenzó a convencer a esa masa espontánea que le seguía. Y lo cual, en su momento histórico, creo que alcanzó la suma de 1.900 votos. Y eso para él fue un triunfo, porque por primera vez él se sentía con tantos simpatizantes, no solamente en su carrera de medicina, sino como un nuevo político de proyección. La elección de Nelson tuvo un caudal de votos inimaginables. Nadie pensaba que Nelson iba a sacar esa cantidad de votos, pero después lo explicamos por su personalidad bonachona, por ser alguien muy cercano a las comunidades, y por expresiones como cuñado y andar como un hombre común y corriente, porque andaba descalzo a veces o andaba en pantaloneta. Cuando Nelson es alcalde y se le vence su periodo, vuelve. Bueno, la medicina nunca la abandonó, porque siendo alcalde, si a alguien se le presentaba un problema a medianoche, iba donde Nelson y Nelson los atendía, ¿no? Pero entonces él, después de esa primera ocasión en que se desempeña como alcalde, pues vuelve a la medicina, ¿no? Y tenía pacientes en Palmar de Varela, en Polo Nuevo, en Sabana Grande, en todos los pueblos vecinos. Mejor dicho, era conocido en la región. Si hubiera querido hacer carrera política, con seguridad hubiera llegado muy lejos. Pero la política no le interesaba. A él lo que le interesaba era servirle a la gente. Oye, qué tipo tan buena persona era ese. Oye. Al salir él de la administración, siempre quedaron los problemas jurídicos, que si las demandas, que si los procesos que se le fueron en contra de él, por algunos hechos que en la primera administración se dieron. No fue un alcalde que le quedara dinero, fue un alcalde que más bien le dejaron fueron deudas. Y quien supo pues sortear ese tema de las deudas fue mi abuelo. Mi abuelo siempre lo ayudó. Mi abuelo fue un apoyo económico para mi tío. Y las cosas no fueron fáciles en lo personal. Pasamos situaciones muy difíciles, situaciones económicas muy difíciles.
Yo tengo muchas anécdotas con respecto a eso porque afortunadamente fui de las personas que estuve en ese proceso, estuve acompañándolo en esos momentos difíciles, que de pronto la gente no lo conoce, que la gente no lo sabe, pero al final siempre logramos salir adelante, siempre salimos y sorteamos la situación y siempre fue económico. La misma comunidad le pedía a Nelson que se lanzara nuevamente a la alcaldía y de allí nace otra vez la idea de ser alcalde de Santo Tomás. El periodista Santos Suárez Vadillo, que era muy visceral al proceso Nelson, sacó un periódico que se titulaba "Con Nelson las obras sí se ven", y eso fue un boom casi a pocos días de darse la segunda elección. Nelson tenía un consultorio en Palmar de Varela. Cualquier mañana yo fui a visitarlo y comenzamos a hablar del tema político. Y él me dijo que había contemplado la posibilidad de volver a aspirar a la alcaldía. Yo le dije, bueno, como tú hiciste una administración recordada por lo buena que fue, sería interesante que le recordáramos a la gente todo lo que tú hiciste en esa administración. Y él me preguntó que cómo. Fue cuando yo le planteé la posibilidad de hacer el periódico. Yo le dije, bueno, como tú tienes las fotografías que resumen lo que tú hiciste, entonces tú me suministras a mí las fotografías y me das unos datos concretos de cada hecho y yo me encargo de hacerte un periódico. Y a él le pareció buena la idea y comenzamos a trabajarlo. Entonces recopilamos toda esa cantidad de fotografías. Un logro importante, un logro bastante representativo para aquella época donde Santo Tomás estaba fundida en ese atraso político, social, económico. Nosotros vivíamos en calles de fango, por decirlo de otra forma, donde los barrios periféricos como 1 de Mayo, 20 de Julio, La Florida, 7 de agosto, eran barrios bastante olvidados. Y se creó ese periódico para recordarle a la comunidad por qué el doctor Nelson Mejía tenía que tener la segunda oportunidad. Y pocos días antes de las elecciones lo distribuimos. Y él nos acompañó en la distribución del periódico, casa a casa. Una tarde él también iba y le entregaba a la gente el periódico, acompañado de nosotros que íbamos con él entregando el periódico. Eso sin duda alguna fue un impacto que favoreció mucho su campaña y al final aquellos que tenían dudas sobre si se elegía nuevamente a Nelson Mejía o no, pues las disiparon con ese periódico porque se confirmó que en efecto él había hecho la gestión más importante hasta el momento en favor de los intereses de Santo Tomás como alcalde de esta población. El segundo proceso a la alcaldía de Nelson, yo diría que fue un proceso social. Yo diría que fue un proceso social porque Nelson, en su haber estaba a ser otra vez alcalde, pero la gente le pidió. O sea, eso fue un boom, eso fue decirte que la gente fue en romería a la plaza de Santo Tomás cuando solamente era un solo sitio de votación el día de las elecciones y la gente fue en romería. Nelson Mejía no tenía mesa, no tenía nada, él solamente se parrequeó, se paró allí en el centro de la plaza con un sombrero blanco, recuerdo, y pasaba la gente, de pronto lo llevaban otros políticos y terminaron votando con él. Y ahí se embarcó en la segunda administración, que fue cuando dio lugar a ese mundo inaceptable e intolerante de la violencia paramilitar en el municipio, que poco a poco fueron cooptando ellos y fueron chantajeando y apoderándose de la cosa pública. Ahí fue cuando prácticamente se desencadenó el magnicidio de Nelson. Prácticamente firmó su sentencia de muerte.
para la historia tomasina podemos entender que se metieron fuerzas oscuras, para no nombrar estos grupos, se metieron fuerzas oscuras que lograron manchar la tranquilidad y la paz de este municipio. Lograron perpetrarse en las entrañas de la política de este municipio. Y ahí fue donde se dañó todo. O sea, se acabó todo para la vida de él y para la vida de nuestra familia. Algunas personas seguramente le fueron a pedir contratos que eran lesivos para el pueblo, que no, mejor dicho, que no podía realizar esos contratos porque no beneficiaban al pueblo, ¿no? Y esas personas como que lo amenazaron y él se mantuvo firme y dijo, no, yo no voy a hacer negocios en la alcaldía, yo no vine a eso. Estaba en su apogeo el paramilitarismo, fortalecido por sus intimidaciones a los funcionarios públicos. Estos municipios no escaparon a esa influencia paramilitar. Y esa influencia paramilitar llegaba a exigirle a quienes manejaban los destinos de los municipios, a los alcaldes, a exigirles el manejo de algunos sectores, especialmente el sector de la salud. Lo que tengo entendido, de acuerdo a lo que está documentado, incluso judicialmente, es que Nelson se negó a entregarles la salud a los paramilitares a pesar de que ellos se les habían exigido y que como retaliación por esa negativa lo asesinaron. El problema empieza por una demanda de la primera administración, donde a él lo inhabilitan, regresa al cargo, lo inhabilitan, regresa al cargo, pero había otros intereses por parte de estos grupos que no iban a permitir que él regresara a la alcaldía. Son archivos bastante secretos que son reserva sumarial, pero a grosso modo voy a darle un resumen. Existían dos grupos paramilitares que no querían que él estuviera en la administración por intereses económicos. Fue el único alcalde que no filtraron las autodefensas en el Atlántico, donde pretendían llevarse la plata de la salud, donde pretendían llevarse otros recursos ya aquí estacionados en las cuentas de la administración, que a la final se la llevaron, a la final lo saquearon, independientemente, lo saquearon eso, y a él se le dijo y se le manifestó en muchas ocasiones sobre el peligro de su vida, sobre el peligro que corría. Desafortunadamente, tuvo su final. La prensa manifestó en muchas ocasiones dentro de la investigación de su homicidio que él se enfrentó bastante con los paramilitares. En cierta forma sí fue cierto. En cierta forma sí se les enfrentó a decirle no se van a llevar el dinero del pueblo, el dinero que le tocaba a la gente, que era inversión para la gente. Y ahí empezó todo. No hubo arreglos porque ellos pretendían tener arreglos con él, no hubo arreglos porque de ninguna manera se iban a llevar ese dinero, como pasó en los otros municipios. Él entró en preocupación, estuve en esa época con él, pasó noches en velas, él no dormía, no comía, le gustaba mucho el arroz chino y siempre que, y la Coca-Cola, y siempre que decía para animarlo, bueno, nos vamos a arroz chino y Coca-Cola, y pues casi no comía. Unas noches nos íbamos, una mañana llegábamos a Barranquilla, en todo ese proceso de inhabilidad de él, nos iba bien y regresamos en la noche contentos y en la mañana otra vez otra nefasta noticia, porque es que la clase política de aquí siempre fue su enemiga, pero en lo político.
y estoy totalmente convencido que solamente en lo político. Que de pronto otras fuerzas oscuras de aquí decidieron la muerte de él, eso no lo sé, eso lo sabe Dios y la justicia colombiana. Eso le generó en el partido que lo apoyó, Colombia Viva, una serie de confrontaciones al no acceder a ese tipo de pretensiones extorsionistas que tenían los grupos paramilitares, generándose con él o hacia él una intimidación que en un 29 de abril de 2004, muy cercano y en un restaurante cerca al DAS, fue asesinado por sicarios al servicio del paramilitarismo. Que desafortunadamente esta alcaldía llevó a Nelson a quitarle la vida, porque por ahí está la problemática de su muerte. Pero la segunda alcaldía fue abismal. La elección de Nelson Mejía fue apoteósica, fue grande. Lo presionaron, pero él permaneció fiel a sus principios, digamos, ¿no? A sus principios, fiel a su don de gente, a su honestidad, y es por eso por lo que seguramente los que le exigían contratos dolosos decidieron, lo amenazaron, y él, como oraba tan rectamente, no creyó que esas amenazas podían traducirse en un acto tan violento como el del que fue objeto, ¿no? Entonces él nunca pensó que pudiera matarlo, ¿no? Es decir, y por supuesto que nadie en Santo Tomás, creo yo, pudo tener algo que ver con su muerte, ¿no? Y se notaba que estaba muy preocupado. Muy preocupado. Eso fue como unos 5 días antes que lo mataran. Muy preocupado. Se le notaba en el rostro que estaba muy preocupado. Y además, muy preocupado y con susto. Entonces, esas amenazas eran ciertas, tan ciertas, que lo asesinaron. Pero lo que está documentado, repito, es que él se negó a entregarles el manejo del sector de la salud al paramilitarismo, y además se negó a otras exigencias, y como consecuencia de ello, está documentado, lo asesinaron. Él tenía una cita con el director del DAS de la época de Emilio Ence Zabaleta, por dos cosas, por dos temas. El tema de seguridad y el tema de que nos íbamos a pelear gallo a Valledupar. 29 de abril, vamos para allá a Miguel Janet. Aunque sabíamos que Nelson estaba amenazado y que había muchas posibilidades de que lo mataran, yo particularmente pensé que eso no iba a ocurrir. En ese momento, yo había previamente hablado por teléfono con él y tenía que llevarle unos documentos. Salí a almorzar a Barranquilla. Antes de salir a Barranquilla, pues llega mi primo César Eurípides, Pipe, y me llama por teléfono y me dice, llama a tu tío. En ese momento Nelson estaba suspendido como alcalde. A él lo habían suspendido por un proceso jurídico, del cual él ya estaba saliendo. Tanto así que justamente ese día estaban por notificarle que lo iban a restituir al cargo. Y yo llamo a mi tío y me contesta la abogada que lo habían asesinado. Yo quedé, y previo a eso ya había hablado con él, o sea, lo asesina 12 y pico, 12 y cuarto aproximadamente, y yo lo llamo como a las 11:45, me contesta de un sitio y me dijo, tú no me dejas hacer nada, o sea, estaba en un tema
íntimo y listo, ya yo iba saliendo para allá y no tuve la fortuna de llegar, llegué tarde. Como a las 12 y pico, tirando a 2:30, estaba dictando mis clases como educador en el municipio de Palmar, cuando me entró una llamada en donde me informaban sobre la muerte de Nelson. Cuando lo asesinan en horas del mediodía, fue terrible. Llegamos al periódico y toda la sala de redacción estaba corriendo, buscando la noticia, confirmándola en un ambiente casi de zozobra, porque a él lo conocían muchísimo. En el diario La Libertad todos los periodistas lo conocíamos. Salí para Barranquilla, recuerdo con mi primo Nelson Enrique, que en paz descanse, hasta el sitio donde lo asesinaron. En el sitio que lo asesinaron estaba mi tío Cipriano, estaba mi primo Nestico Mejía, el loco, en ese momento, y después ya ese proceso lo pasamos en medicina legal. Yo desconocía lo que estaba pasando aquí en el municipio. Desconocíamos, de cierta forma, de lo que estaba sucediendo en el municipio. Dejé de dictar mi clase y me vine al municipio de Santo Tomás, que está a pocos minutos. Y ya encontré encendida una población que actuaba bajo una violencia inusitada, sobre todo sus seguidores que reclamaban justicia y se atrevieron en su momento a tratar de incendiar e incendiaron una vivienda. Inmediatamente yo me vengo para Santo Tomás y yo llegué aquí como a las 3:30, 4 de la tarde, más o menos. Y cuando yo llegué ya habían ocurrido las cosas. Entonces lo que hice fue empezar a averiguar qué era lo que había pasado, que habían quemado la alcaldía, que habían atacado algunas viviendas de algunos municipios, de algunos habitantes del municipio del que se sospechaba de alguna manera alguna complicidad, que prácticamente eso no fue verdad, pero eso fue lo que ocurrió. Yo no quise regresar a Santo Tomás, porque después me dijeron aquí había disturbios, aquí que incendiaron unas casas, hubo piedra, hubo... O sea, la reacción del pueblo fue esa. Eso nunca se había visto en Santo Tomás. Santo Tomás es un pueblo totalmente pacífico. Nunca había visto a la gente tan rebotada por reclamar justicia ante este vil asesinato que se llevó a nombre de Nelson Mejía Sarmiento y que todavía, para mí, para mi entender, está en la más oscura impunidad. Yo recuerdo que Santo Tomás duró 2, 3, 4 días, pero con una tristeza, con un luto colectivo mayúsculo. El dolor de la gente se notaba en el rostro, el dolor de la gente se notaba en la piel, el dolor de la gente se notaba en la forma de caminar. Santo Tomás, la gente caminaba como autómata después de los días seguidos de la muerte de Nelson, porque fue una muerte violenta. La vergüenza de recordarlo como un hecho inaceptable. Por eso Nelson es importante para Santo Tomás. Entre otras vainas porque fue el primer magnicidio. Aquí nunca habían matado a un alcalde. Y en ese sentido es importante para todo el mundo, es importante para la historia, es importante para la familia, es importante para la institucionalidad y es importante para los amigos como yo.